cambió el Teams y solo puede grabar el que está dando la clase. ¿En serio? Sí, me pasó ayer. ¿Y cómo sabe Teams que yo estoy dando la clase? No sé, pero ayer yo estaba dando la clase y me había olvidado de grabar y las chicas querían grabar y no, tuve que salir de la presentación, volver acá y grabar. Viste que yo no hago pantalla compartida como haces vos. Porque Teams no sabe. ¿Qué sé Sí, yo? sí Pero sabe ayer me quiénes son pasó eso. tutores, pero no sabe. Claro, por eso lo estábamos dando igual, Carla, el tema, que si bien entra en el segundo parcial, después no viene mal dar un refuerzo del tema y volver a verlo, ¿sí? Porque es un tema muy importante, así que si lo ven 2 veces, o entra para el primero o entra para el segundo, creemos que no entra para el primero, pero, como decía hoy la compañera, uno nunca sabe que por ahí aparece alguna preguntita y viene ahí descolgada, ¿sí? Teníamos intenciones de igual dárselos y explicárselos, ¿sí? Creemos que no entra para el primer parcial, porque está bueno que no entre, porque en el segundo parcial después tienen todo lo que tiene que ver con digestivo, ¿sí? Entonces está bueno que esto entre para el segundo. Pero como en el cronograma está puesto para el día de hoy, la clase, ¿sí? No queríamos dejar de darla, o que por lo menos darle cuáles son los temas más importantes. Sí, bueno. Bueno, vamos Arranque. arrancando. Primera, ¿Eh? segunda, tercera. Vamos, arranquemos. Bueno, vamos a esta presentación que me habla un poquito de lo que es el sistema digestivo. A mí la palabra aparato no me gusta, ya está un poquito en desuso, ¿sí? Más vale decir sistema, pero bueno, es lo mismo. El tema, a ver, ¿cuál es la función del sistema digestivo? ¿Tienen idea? ¿Futuros nutricionistas? Sí, profe, tiene varias funciones. Bueno, a ver, una por lo menos. Absorción de nutrientes. Absorción de nutrientes. Muy bien. Obviamente Digestión. para esa absorción hay que hacer una transformación, o sea, de los alimentos que incorporamos, ¿no es cierto? O sea, nosotros incorporamos alimentos, ingerimos, ¿sí? Y fíjense que hay una transformación del alimento porque no es lo mismo lo que entra que lo que sale, ¿sí? O sea, claramente hay una transformación importante, ¿sí? Bueno, toda esa transformación que va ocurriendo a lo largo del sistema digestivo, ¿sí? Tiene que ver con la digestión, con la ingestión, con la digestión, con la secreción, ¿sí? Con un montón de procesos que van transformando el alimento hasta que obviamente uno puede absorber los nutrientes, ¿sí? Muy bien. La finalidad del sistema digestivo es la absorción. Acá, como dice Alejandro, esa es la finalidad, ¿sí? Por eso ocurren un montón de procesos previos para transformarlo y poder absorber. Ahora, lo que no se pudo absorber, ¿qué va a pasar? Debería excretarse. Bien, no se usa la palabra excretar, ¿sí? Sí, eliminar. Eliminarse. ¿Sí? Acá la eliminación de los desechos que no se absorbieron es lo que llamamos defecación, ¿sí? No es una excreción, la excreción es eliminar desechos metabólicos, ¿eh? O sea, que provienen del metabolismo celular. Eso tiene que ver con la excreción, ¿sí? Como vimos con, por ejemplo, orina. La orina es una excreción, porque estamos eliminando desechos metabólicos. Acá la eliminación de los desechos cuando ya no se pudo absorber lo que se transformó o no se transformó, obviamente es la defecación, ¿sí? Por eso tenemos varios procesos digestivos, como por ejemplo la ingestión, que es la incorporación del alimento al sistema digestivo. Después tenemos secreciones, o sea, vamos a tener glándulas, ¿sí? En el tubo digestivo o en el sistema digestivo va a haber glándulas que van a aportar sustancias, secreciones
que obviamente van a ayudar a la digestión. Hay motilidad, o sea, hay movimientos de mezcla, de propulsión. Ah, ¿no se ve? No lo compartí, esperen un minuto. Qué bobi. Ahí va, ahora sí. Ahora sí tienen las dos. Perdón. Bueno, estábamos viendo los distintos procesos, ¿sí?, que ocurren en el sistema digestivo. ¿Sí? Dijimos la ingestión, la secreción, la motilidad. Después hay procesos. La motilidad de mezcla es justamente eso, ¿no? Poder mezclar o interrelacionar lo que son las secreciones con el contenido, ¿no? Con los alimentos que ingerimos. La propulsión obviamente le permite avanzar al alimento o al bolo alimenticio, como le quieran llamar. La digestión es transformar el alimento, es una transformación que puede ser mecánica o puede ser química, ¿sí? La digestión mecánica es cuando nosotros partimos el alimento en partículas más pequeñas. La motilidad participa, además de la mezcla y de la propulsión, también participa en la digestión mecánica, porque hace que el alimento se vaya disgregando y se vaya transformando en partículas más pequeñas, ¿sí? Y la digestión química ya es una transformación que ocurre pero a nivel molecular. Las moléculas de los alimentos, que forman parte, obviamente son los nutrientes, son moléculas complejas. La digestión lo que va a hacer es simplificarlas, hacer moléculas más pequeñas. ¿Por qué es necesario eso? En realidad, la digestión química va a depender de enzimas digestivas que hacen que el proceso se produzca con mayor velocidad, ¿no? Si no, esa transformación química, bueno, llevaría demasiado tiempo. Y obviamente la digestión mecánica ayuda a la química, porque el hecho de formar partículas cada vez más pequeñas favorece que las enzimas actúen mejor o que lleguen a todo la partícula del alimento, ¿sí? Entonces, digestión es una transformación que puede ser mecánica o química, dependiendo, ¿sí? Yo no le digo tanto mecánica, sino más física, digestión física y digestión química. Pasa que la digestión física es esto, de transformar las partículas cada vez en trozos más pequeños, y por lo tanto es ayudado por la motilidad, por la mecánica. Por eso acá están, bueno, con ese término. No sé si van entendiendo todo lo que les voy diciendo, si no algo no entienden me avisan. Bueno, obviamente para llegar a la absorción, ¿qué sería la absorción? ¿Qué sucede cuando absorbemos? El pasaje hacia el enterocito. Bien. Que el cuerpo pueda aprovechar los nutrientes que incorporó los alimentos para sus distintas funciones. Bueno, ¿y a dónde lo tenemos que mandar? ¿Para que el cuerpo lo aproveche o para que todas las células del cuerpo usen esos nutrientes? Del enterocito a la sangre. Bien. O sea, la absorción consiste en pasar nutrientes desde la luz. Desde la luz. ¿Sí? Desde la luz del intestino, desde la cavidad, ¿sí? Tiene que atravesar el enterocito, como dice la compañera, que es ahora vamos a ver después que son células epiteliales, y de ahí, obviamente, pasar a la sangre. La importancia es que los nutrientes pasen a la sangre o a la linfa, porque vamos a ver que después hay nutrientes que se absorben hacia la linfa, como los lípidos, ¿sí? Pero bueno, la idea es mandarlos a la circulación y que la sangre o la linfa distribuya esos nutrientes a las distintas células. Y después, como dice Alejandro, bueno, que eso se aproveche, que las células los utilicen.
Obviamente lo que no se pudo absorber generalmente es porque las moléculas quedaron grandes, ¿sí? No se pudieron digerir ni física ni químicamente, entonces esto implica que no puedan atravesar las paredes del tubo digestivo y pasar a la sangre. Entonces eso hace que estas moléculas que no se pudieron digerir formen parte de la materia fecal, bueno, y eso después obviamente se elimine con el proceso de defecación, ¿sí? Bueno, creo que es importante que reconozcan cada concepto, qué significa, ¿sí? Y qué importancia tiene cada uno. Creo que no hay dudas. Si hay dudas, me avisan, ¿sí? Profe, Sí. ¿la propulsión cuál era? Se me olvidó. La propulsión es cuando las paredes, ¿sí?, del tubo digestivo, después vamos a ver que las paredes del tubo digestivo tienen una capa muscular, ¿sí? Entonces eso hace que los movimientos musculares, bueno, de determinada capa del tubo, Sí. ¿sí?, hacen que el alimento vaya avanzando. Propulsar es avanzar, ¿sí? Sí. Fíjate que si no, te quedaría el alimento en un lugar fijo y en realidad no, eso hace que avance, que vaya circulando por el tubo digestivo, ¿sí? Bueno, como veíamos recién, la absorción es eso, ¿sí? El pasaje de nutrientes hacia la sangre y después la sangre va a distribuir esos nutrientes a las células para que las células los utilicen de acuerdo a la función, ¿no? Dependiendo de qué nutriente sea. Algunos servirá para energía, otro servirá para fabricar proteínas, otro para fabricar lípidos, etc. Pero bueno, eso es más nutricional. Bueno, la particularidad del sistema digestivo es que está ubicado en cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, o sea, me abarca casi todo el cuerpo, ¿sí? Excepto las extremidades. Como dice acá, los órganos que están ubicados en la cavidad abdominal son los que van a estar peritonizados. Significa que están recubiertos por una membrana serosa, que se llama peritoneo. Así como vimos la pleura que reviste los pulmones, las pleuras que revisten los pulmones y el pericardio que reviste el corazón, los órganos abdominales van a estar recubiertos por peritoneo. De a poquito, eso igual lo vamos a ir viendo. Lo que quiero que se imaginen es que el sistema digestivo, ¿sí?, está formado, digamos, por un tubo. Imagínense un tubo que comienza en la boca y termina en el ano, ¿sí?, o en el conducto anal, ¿sí? Un tubo que por supuesto tiene mucha longitud. Hay partes donde el tubo está muy enrollado, muy plegado, ¿sí?, como pasa con los intestinos, pero es un tubo, ¿sí? Si yo lo estiro, es un tubo. Empieza en la boca, empieza en un orificio, que es el orificio bucal, y termina en el conducto anal. ¿Se entiende? Ahora, el alimento se introduce dentro de ese tubo y ahí el alimento va recorriendo ese tubo donde va a ir sufriendo todas las modificaciones y transformaciones. Pero ¿qué pasa? A ese tubo, ¿sí?, están anexadas glándulas, que obviamente le llamamos glándulas anexas. ¿Alguien sabe cuáles son las glándulas anexas al tubo digestivo? Las salivales. Bien, las glándulas salivales. Páncreas. El páncreas, bien. Y el hígado. Y el hígado. ¿Qué significa esto? Que son glándulas, ¿sí?, que son externas, bien, son externas al tubo, pero obviamente van a tener conductos, ¿sí?, donde se secreta, obviamente la secreción,
a la luz del tubo, ¿sí? Son glándulas anexas, glándulas salivales, páncreas e hígado, ¿sí? Pero el tubo digestivo también tiene glándulas, ¿sí? Son glándulas de las paredes del tubo digestivo, que también, por supuesto, tienen sus propias secreciones. ¿Se entiende lo que digo? A ver si hay alguna imagen. Bueno, esta mucho no me gusta, pero estas son glándulas anexas, tanto las salivales como el páncreas y el hígado son externas al tubo y obviamente tienen conductos de secreción. Por supuesto son glándulas exócrinas, ¿sí? Pero ya les digo, hay glándulas en la propia pared del tubo, que por supuesto después las vamos a describir, ¿sí? Entonces piensen en eso, puede tener glándulas anexas o glándulas propias de la pared del tubo digestivo, ¿sí? Bueno, los órganos. Lo que les decía recién es que las glándulas van a tener conductos que van a liberar su secreción a la luz, ¿sí? Ya dijimos, glándulas salivales, hígado, páncreas, pero fíjense que también acá, ¿sí? O acá hay glándulas, ¿sí? Después las vamos a ver. Entonces estas son glándulas propias de la pared, ¿eh? Esta glandulita que veo ahí, que tiene un conducto, estos no, porque estos son nódulos linfoides, sí, son nódulos linfoides, pero esto que veo acá, es una glandulita con su conducto para liberar su secreción a la luz, ¿sí? Bueno, a ver, esta presentación me va mostrando cada uno de los órganos, la cavidad bucal, ¿sí? Obviamente hay un montón de elementos dentro de la cavidad bucal. La función de esa cavidad es la ingestión y obviamente la masticación. La masticación tiene la finalidad de dividir el alimento en partículas más pequeñas y obviamente tiene que ver con la digestión física, ¿sí? Pero también tenemos las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, que también van a liberar su secreción dentro de esta cavidad, Obviamente tenemos lengua, tenemos dientes. Después nos vamos a dedicar a describir cada uno, ¿sí? Después tenemos la faringe. La faringe ya la estudiamos. Es un órgano común tanto al sistema digestivo como al respiratorio, y es un conducto o un semiconducto que abarca tanto las fosas nasales como la cavidad bucal, como la laringe. Por eso teníamos rinofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿sí? O sea, por acá pasa tanto el aire como el bolo alimenticio y por supuesto va a participar en la deglución, La deglución es el pasaje del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago, Y también tiene que ver, es parte de la motilidad del tubo digestivo. Bueno, yo se los voy mostrando. El esófago es el órgano que continúa, va desde la faringe hasta el estómago, ¿sí? Por supuesto, la mayor parte del esófago va a estar en el cuello y en el tórax, básicamente. Hay una pequeña porción que pasa al abdomen, o sea, tiene que atravesar el diafragma, acá lo ven, ¿sí? Para comunicarse con el estómago. Pero es una pequeña porción, el resto es cervical y torácico. Es un tubo, básicamente. Y como siempre les digo, después lo vamos a estudiar. El estómago es la única parte no es la única parte, pero es la parte del tubo digestivo que está más dilatada. Ya no tiene tanta forma de tubo, sino más bien de bolsa. Eso me está indicando que, bueno, obviamente el estómago va a tener una función de contener, de almacenar y de mantener un tiempo considerable
el bolo alimenticio en su interior, para que obviamente comience a transformarse. ¿Sí? Bueno, estómago, obviamente pues lo vamos a estudiar, y hay un esfínter. Bueno, el esófago también tiene sus esfínteres. Los esfínteres sirven para que el contenido pase, pero que no retroceda. O sea, que después se cierra, impide el retroceso del contenido. El estómago al final también tiene, bueno, un esfínter bien constituido que es el píloro, ¿sí? Y de ahí pasamos al intestino delgado. Del estómago, fíjense, esto es el píloro, y de ahí pasamos al intestino delgado. Bueno, el intestino delgado, ¿sí? Es muy largo, se dice que mide 5 o 6 metros, así que imagínenselo si lo estiramos, pero bueno, tiene una primera porción que se llama duodeno, ¿sí? Y dos porciones más, que en realidad se dice yeyuno ilion, es todo lo que tenemos enrollado en el abdomen, todo esto es intestino delgado, ¿sí? Son los típicos chinchulines, así nomás, porque es eso es intestino delgado. Y de ahí, del yeyuno ilion, que es todo lo que ustedes ven acá, o sea, esto es duodeno, ¿sí? Y a partir de ahí, todo es yeyuno ilion. Y el yeyuno ilion, por ejemplo, es una imagen del duodeno, ¿sí? Acá hay un ángulo. Cuando se forma este ángulo, salimos de duodeno y pasamos a yeyuno. No hay una válvula, no hay nada, simplemente un ángulo. Los ángulos también sirven para que el contenido pase, pero después que le cueste volver. ¿Sí? Tenemos algunos ángulos en el sistema digestivo, que después vamos a ver. Bueno, nada, esto lo paso. Y después finalmente pasamos, miren acá. Esta es la última porción del intestino delgado. Es la última parte del ilion. Y ahí el ilion va a comunicarse con el intestino grueso, que también le llamamos colon. Colon, ¿sí? El colon, bueno, obviamente va a tener varias partes. La primera parte del colon se llama ciego, ¿sí? Como una bolsa. Ahí entre el ilion y el colon, ¿sí? Hay una válvula que se llama válvula iliocecal, cecal de ciego, de esta parte. Esto es el apéndice. ¿Sí? Bueno, entonces, después del ciego viene el colon ascendente, o colon derecho. Ascendente o colon derecho. Después tenemos colon transverso, acá está cortado, acá se lo puede ver enterito, está bien debajo del estómago. Colon transverso, bueno, después colon descendente o izquierdo, ¿sí? Colon sigmoide, fíjense que acá hace una S, y finalmente el recto. El recto también es otra parte del tubo digestivo que está más dilatado, ¿sí? Porque cumple la función de almacenamiento. Ahí obviamente se va a almacenar la materia fecal para después ser eliminada al exterior por el conducto anal, ¿sí? Bueno, acá vemos imágenes del colon, es bastante también, es una parte bastante dilatada, pero bueno, tiene como abollonaduras. Cada órgano tiene características particulares que, bueno, después vamos a ver. Esta es la parte donde el ilion se comunica con el ciego. Esto es el apéndice. Y esto es el colon ascendente. Bueno, más de lo mismo. Ilion, acá está la válvula iliocecal. Esto sí, permite el pasaje. Después se cierra
para que el contenido del colon no pase al intestino delgado, ¿sí? Ya en el colon hay muchas bacterias, tenemos la microbiota, no está bueno que esa válvula, a algunos pacientes pasa que la válvula no funciona correctamente, no se cierra bien y obviamente hay pasaje del contenido del colon al intestino delgado, ¿sí? Pero bueno, en el colon piensen que ya va a haber materia fecal, ¿sí? Porque toda la absorción ya se hizo en el duodeno, en el yeyuno y en el ilion. Todo lo que pase acá ya es lo que no se pudo absorber. Y ahí ya se va a formar la materia fecal. Bueno, el recto obviamente la finalidad que tiene es almacenar materia fecal y cuando ya esté repleto, ¿sí? Cuando las paredes se distienden, bueno, se genera la sensación de defecación, el reflejo de la defecación y obviamente se elimina al exterior, ¿sí? Después, como glándulas anexas, dijimos glándulas salivales, son 3 pares de glándulas salivales, la parótida, las submandibulares o submaxilares y las sublinguales, ¿sí? Son 6 en realidad. Bueno, esto no lo vamos a, esto lo pasamos. El hígado, ¿sí? Está del lado derecho. Bueno, con su vesícula, su vía biliar, que desembocan en el duodeno, junto con el páncreas. Tanto el hígado como el páncreas van a liberar su secreción a la luz del duodeno, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Díganme si algo no se entendió. Bueno, hay muchas imágenes, pero como después vamos a desarrollar cada uno de los órganos, es un pantallazo general para que ubiquen tubo digestivo, qué órganos se va sucediendo uno con respecto al otro y cuáles son las glándulas anexas. ¿Quedó claro esto? ¿Me están escuchando? Yo sí. Vos sí, vos ya estás cansado de escucharme. No importa, aprende. Siempre aprende. Decime. Ahora vamos a algo importante, así que se despiertan. Ahora vamos a lo importante, básicamente. Esto era como una introducción. Traten de entender bien el tema, porque no concebimos que después vayan a un examen, ¿sí? Y no saben nada de digestivo. ¿Se entiende? O sea, tienen que saber todo, pero digestivo, no sé, como el nombre, el apellido y el número de documento. ¿Sí? Por favor. Bueno, bien. Sigo con la otra parte. No quieren descanso, ¿no? Seguimos. Total, recién empezamos. Miren, están fresquitos todavía. Después dedicamos un rato a ver si tienen dudas. Pero para este parcial, no entendí nada que me preguntaste. Candela. No sé qué me quisiste decir, qué nos quisiste preguntar. A ver, traducinos. ¿Dónde preguntó? En el chat. No la veo. Mira, todavía no se sabe si entra en este parcial. Si no entra en este, entrará en el próximo.
Pero más allá de eso, No, sí. más allá de eso, es un tema muy importante que tienen que entender y saberlo muy bien. ¿Sí? Porque después cada órgano, esto que vamos a ver ahora, lo otro es una introducción. Lo que vamos a ver ahora es muy importante que lo entiendan y lo sepan, para poder entender toda la estructura del sistema digestivo. ¿Sí? Después les avisamos, porque yo mandé acá un mensajito al grupo a ver si... Esperen un minuto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir así no perdemos tiempo. Bueno. Bueno, vamos con esto. Esperen que vamos a compartir. Bueno, a mí me gusta el punterito que usas vos, Cris, pero si pongo la presentación así no me deja. No me deja poner punterito. No. Bueno. Muy bien, vamos con esto. ¿Sí? Esto tiene que ver con la histología, con la organización histológica, ¿sí?, del tubo digestivo. ¿Queda claro lo que es el tubo digestivo, no? Ese tubo que nos atraviesa desde la boca hasta el canal o conducto anal, ¿sí? ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar la pared del tubo digestivo, ¿sí? Le vamos a cortar un pedazo a la pared y vamos a estudiar cómo está organizada histológicamente. ¿Estamos bien? Esa pared, en todo el tubo digestivo, ¿sí?, en realidad desde el esófago hasta el recto, tiene una organización general que después va a sufrir modificaciones dependiendo del órgano, pero ustedes tienen que saber cuál es la organización general para después poder adaptarlo a cada órgano en particular. Por ahora, hoy vamos a ver nada más que la organización general. Es muy fácil, ¿sí? Pero presten atención porque es importante, ya se los repetí 20.000 veces. Desde la luz del tubo hacia afuera, hacia lo externo, tenemos una capa que se llama mucosa, o una túnica que se llama mucosa, otra que se llama submucosa, otra que se llama muscular, y una última que se llama serosa o a veces adventicia, dependiendo de qué órgano estemos hablando. ¿Vamos bien? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Sí? Entonces, lo mismo vamos a repetir ahora. Esta es la pared del tubo digestivo. Esta es la luz del órgano. Acá esto es lo que va a estar en contacto con el contenido, con el alimento, con lo que ingerimos. Con lo que ingerimos y digerimos. Acá. Y ahí, obviamente, tengo toda la pared del tubo digestivo, desde lo interno hacia lo externo. La primer túnica dije que se llama mucosa. La mucosa va desde acá, o sea, desde la superficie, hasta esta capita muscular que vemos ahí. ¿Sí? Esperen que me están llegando mails. Bien, entonces, mucosa. Lo que vemos debajo de la mucosa es la submucosa. Esto. ¿Sí? Después, la túnica muscular y finalmente la túnica serosa. Son 4 túnicas. Pero el hecho de mencionar una túnica
no significa que está formada por un solo tejido, sino que hay distintos tipos de tejidos. Ustedes ya los tejidos los saben, ¿sí? Es más, ya lo saben un montón porque los estuvieron estudiando para el próximo parcial, para el primer parcial, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primer capa de tejido de la mucosa? ¿Qué es esto que ven acá de color rosado? ¿Qué tejido será? Epitelial. Muy bien, tejido epitelial. Perfecto. Siempre los epitelios revisten superficies, ¿sí? Entonces lo razono. ¿Cuál va a ser el primer tejido? Epitelio, ¿sí? La mayoría del tubo digestivo tiene un epitelio simple cilíndrico, ¿sí? Esa es la generalidad, simple cilíndrico. Todo el mundo sabe lo que es un epitelio simple cilíndrico. No hace falta que entre en detalle, ¿no? Bien. Cualquier cosa pregunten igual. Fíjense que el epitelio no es lineal, sino que fíjense que se mete para adentro, tiene como invaginaciones. Y si un epitelio se mete para adentro y forma esto, ¿qué se formará acá? Esto que se metió para adentro. ¿Qué creen que debe ser? Así. Microvellosidades. No. Ah, Pensá en el epitelio, ¿eh? El epitelio se invaginó, se metió para adentro, se metió adentro del conectivo que está debajo, ¿sí? No, no son vasos, es epitelio. Piensen que se puede llegar a formar cuando el epitelio se mete para adentro. Glándulas. glándulas. Bien, glándulas. Entonces, en algunas partes del tubo digestivo, el epitelio se invagina y forma glándulas, el mismo epitelio. No en todos los órganos, ¿sí? Pero bueno, en la mayoría sí. Entonces, primer capa de tejido epitelial, tipo de epitelio simple cilíndrico, que puede llegar a formar glándulas, ¿eh? Si está invaginado, metido para adentro. ¿Qué viene después del epitelio? ¿Qué tipo de tejido habrá? La mucosa es todo. La mucosa es todo. Epitelio, ¿qué más? Tejido conectivo, muy bien. Debajo del epitelio siempre va a haber tejido conectivo. Ese tejido conectivo que está debajo del epitelio se llama lámina propia. Es un tejido conectivo muy poco denso, más bien laxo, ¿sí? Eso significa que no hay muchas fibras, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de cuando vimos conectivo. Pero ese epitelio, ese tejido conectivo se llama lámina propia. Es un tejido conectivo laxo. Por supuesto, en el tejido conectivo hay todo lo que hay en un tejido conectivo, que ya lo estudiamos. Hay vasos, hay terminaciones nerviosas, ¿sí? Porque acuérdense que el epitelio no está vascularizado. Por lo tanto, esa lámina propia es la que mantiene el epitelio, ¿sí? Nutrido, bien constituido, ¿sí? Oxigenado, etc. Entonces, la salud del epitelio depende de la lámina propia, ¿sí? Ahí. En esa lámina propia, en ese tejido conectivo, a veces hay nódulos linfoides. Estos circulitos que ustedes ven acá son agrupaciones de linfocitos, ¿sí? Que están en la lámina propia de todo el tubo digestivo, ¿sí? Se llaman bueno, tejido linfoide asociado a la mucosa, ¿sí? Son nódulos de linfocitos, esto que ven ahí. Y la última capa, que corresponde a la mucosa, es una capa muscular muy finita,
¿sí? De 2 capas más o menos de músculo, que se llama muscular de la mucosa, ¿sí? Entonces, epitelio, simple cilíndrico, lámina propia, tejido conectivo laxo, ¿sí? Y muscular de la mucosa, que es tejido muscular. ¿Qué tipo de tejido muscular suponen que debe ser? De todos los tejidos musculares que estudiaron. Este. Liso. Muy bien. Muscular liso. ¿Sí? Las paredes de los órganos tienen tejido muscular liso. Lo dijo así como con miedo. ¿Liso? Sí, liso. Exactamente. Muy bien pensado. Espectacular. Todo eso, esas 3 capas de tejido forman la mucosa. Epitelio, conectivo y muscular. ¿Sí? Debajo de la mucosa, ¿qué dijimos que había? Ahora sí, la submucosa. Submucosa. Ahora sí, la submucosa, si se fijan, ¿a qué tipo de tejido debe corresponder? ¿Qué les parece? En la imagen todo lo blanco, ¿qué me está diciendo? Conectivo. Es tejido Conectivo. conectivo. Muy bien. Es un tejido conectivo ya un poco más denso, tiene más fibras, ¿sí? Le va a dar más sostén a la pared del tubo. Hay muchos vasos sanguíneos, ya de mayor calibre que las que había en la lámina propia. Va a haber, bueno, acá justamente lo que va a haber es un plexo nervioso. ¿Qué es un plexo nervioso? Son neuronas que están interconectadas, intercomunicadas, para darle inervación a toda la túnica mucosa, ¿sí? A ver, piensen que hay neuronas. Entonces, la verdad que neuronas, ¿dónde tenemos? ¿Dónde vimos que había neuronas? No lo vimos todavía. Perdón. Pero ustedes de sus conocimientos generales, ¿dónde creen que hay neuronas? ¿Saben lo que son las neuronas? Muy bien, en el cerebro, en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, la particularidad del tubo digestivo es que tiene neuronas, como si fuera un cerebro. Un cerebro, pero en el tubo digestivo, en la pared del tubo digestivo. Piensen que son neuronas que están intercomunicadas, forman todo como si fuera una red, que la finalidad que tiene ese plexo se llama plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Es un plexo nervioso que obviamente va a tener la función de captar estímulos de la superficie, ¿sí? El tubo digestivo se da cuenta qué tipo de alimento consumieron, o mejor dicho, qué tipo de nutrientes, si son proteínas, si son lípidos, se da cuenta si el contenido está caliente, la osmolaridad que tiene, o sea, detecta todo lo que, las condiciones y las características de lo que está en la luz. Eso lo hace el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Y lo que va a hacer después, de acuerdo a esa información que recibe, es inervar las glándulas. En este caso va a inervar las glándulas del epitelio, le va a dar estimulación para que la glándula secrete, porque las terminales nerviosas llegan hasta acá, ¿sí? Y además va a hacer que esta muscular de la mucosa se contraiga. O sea, todo el plexo submucoso le va a dar inervación a las estructuras de la mucosa, ¿sí? Ya sea captar sensibilidad o estimular las glándulas y la muscular de la mucosa, ¿sí? Después van a ver, la muscular de la mucosa se contrae para plegar la superficie o para favorecer la absorción. Pero eso es otro tema, ¿sí? Entonces, el plexo que va a estar acá inerva esto, ¿sí? Obviamente también hay vasos sanguíneos que le dan irrigación, pero en algunos órganos
en algunos órganos, en la submucosa, también hay glándulas, ¿sí? Hay glándulas, hay adenómeros, pero siempre piensen que los conductos van a liberar la secreción hacia la superficie. O sea, en algunos órganos, después vamos a ver el esófago, tiene glándulas en la submucosa. Pero esto que estamos hablando, de que es un tejido conectivo más denso, que tiene vasos sanguíneos, que tiene el plexo, eso es general, para todos los órganos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí, profe. Bien, tercer túnica, la túnica muscular. ¿Sí? La túnica muscular, obviamente, es músculo, también músculo liso, pero está dividida en dos capas. ¿Sí? Dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna tiene fibras circulares, es decir, que si yo veo el tubo, la longitud de las fibras, la longitud porque son células alargadas, ¿sí? Están dispuestas en forma circular. En cambio, en la otra capa, que es la capa longitudinal externa, las fibras musculares, la longitud de la fibra sigue la longitud del tubo. Entonces están dispuestas en este sentido. Las circulares así y las longitudinales a lo largo. Entonces son fibras que están dispuestas en forma perpendicular. Unas a lo largo y unas a lo ancho. La capa circular interna y la longitudinal externa. ¿Se entiende eso? Son fibras musculares lisas, pero que están en direcciones opuestas. Unas en sentido circular y otras en sentido longitudinal. En el medio de las dos túnicas hay un poco de tejido conectivo que se ve acá, porque siempre el músculo tiene tejido conectivo, como ya vimos, pero esta capa de tejido conectivo tiene en esa zona otro plexo, que se llama plexo mientérico de Auerbach. Ese plexo está dedicado básicamente a la musculatura, es decir, a la contracción muscular de estas dos túnicas, ¿sí? Estimula las fibras musculares para que se contraigan. Se llama plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Y después, la última túnica es la túnica serosa, que siempre va a ser tejido conectivo y termina, si es serosa, en un epitelio simple plano que se llama mesotelio, como tenía también el pericardio, como tenía la pleura, ¿sí? Ahora, esto solamente, la túnica serosa solamente la van a tener los órganos que sean abdominales. ¿Por qué? Porque tienen peritoneo, una de las hojas del peritoneo, que es la hoja visceral. Si el órgano no está en el abdomen, está en el tórax, por ejemplo, o ya en las partes más bajas de la pelvis, ahí no va a haber serosa, sino que va a haber adventicia. La adventicia solamente es una capa de tejido conectivo, que rodea externamente al órgano. Si hay serosa, termina en un epitelio simple plano, que se llama mesotelio. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se perdieron? ¿Se aburrieron? ¿Se durmieron? ¿Entendieron? No te escucho. Háblame de vuelta, a ver. ¿Podría repetir lo de adventicia? Ah, bien. Bueno, piensen que si el órgano es abdominal, va a tener serosa y vamos a tener el conectivo con el epitelio. Si el órgano no es abdominal, como pasa con el esófago, ¿sí? Tiene adventicia. La adventicia es solamente una capa de tejido conectivo. A veces hay mucho tejido adiposo, pero rodea el órgano
y lo une con los órganos vecinos, porque siempre va a estar en contacto con otros órganos con los cuales se relaciona, y siempre entre un órgano y otro va a haber tejido conectivo. Ahí simplemente se le llama adventicia, ¿sí? Es un tejido conectivo. No termina en un epitelio, como pasa con la serosa. No sé si quedó. Es más fácil la adventicia, no hay tanto que analizar. Bueno, estas son más imágenes de lo mismo. La túnica mucosa, con sus 3 capas de tejido, la submucosa, la muscular. El problema acá de la muscular es que tiene 3 capas, ¿ven? Porque en realidad es el estómago. El estómago tiene 3 capas de músculo, pero eso es una adaptación. Después cuando veamos cada órgano, ven que es el estómago, vamos a ver qué variantes hay en cada una de las túnicas para que el órgano se adapte a la función. El estómago tiene 3 capas de músculo, ¿sí? Aparece una oblicua interna, pero bueno, eso después lo vemos. No vamos a entrar más en detalle porque es como una introducción, ¿sí? Y acá vemos el tubo, y es lo mismo, vamos a tener la mucosa, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Fíjense que a veces en el epitelio puede haber glándulas, ¿sí? Y después viene la submucosa. En la submucosa también puede haber glándulas, pero estas glándulas que están en la submucosa siempre van a liberar su secreción hacia la luz, ¿sí? O sea, pueden estar en el mismo epitelio o en la submucosa, el adenómero en la submucosa, pero el conducto llega a la luz, ¿sí? Y en la submucosa está el plexo, este es el plexo submucoso o de Meissner. Meissner así. ¿Sí? Plexo submucoso de Meissner. Después viene la túnica muscular con fibras circulares y fibras longitudinales. Esta es la circular interna y esta es la longitudinal externa. Y también en esta túnica, que es la túnica muscular, también hay otro plexo, ¿sí? Se llama plexo mientérico, músculo, entérico, intestino, ¿sí? De Auerbach, así se escribe. Bueno, lleva diéresis, perdón, la U. Auerbach. Bien, a ver, este plexo está intercomunicado con este, no es que funcionan en forma independiente. Este registra todo lo que pasa en la luz, estimula las glándulas para que secreten y estimula la muscular de la mucosa, ¿sí? Y este obviamente se encarga más que nada de inervar la túnica muscular, pero ese es influenciado obviamente por el plexo submucoso. Y después van a ver que también está influenciado por nervios extrínsecos, o sea, parasimpáticos y simpáticos que vienen del sistema nervioso, ¿sí? Autónomo, como el nervio vago, por ejemplo. O sea, no son plexos que funcionan independientes. Pero lo importante de esto es que estos plexos están formados por neuronas. Por eso siempre se dice que hay un cerebro en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque ese cerebro, ese sistema nervioso, se llama sistema nervioso entérico, puede funcionar de forma independiente, ¿sí? Como funciona un sistema nervioso
captando estímulos, procesando información y elaborando respuestas. O sea, puede funcionar en forma independiente, pero también tiene influencia del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Bueno, y después finalmente la túnica serosa, que es, ya dijimos, el conectivo con finalmente la capa de epitelio. Bueno, díganme si algo no se entendió, lo repetimos o aclaramos la duda. Pero ya les dije, esto no había así como el Padre Nuestro, porque nadie, capaz que nadie lo sabe, pero sí como el nombre y el apellido. ¿Sí? Bueno, después hay más imágenes, pero más de lo mismo. ¿Sí? Sépanlo, es fundamental. Después, a medida que, porque después cuando vemos cada órgano, ya no tenemos que estar diciendo la mucosa, ya directamente decimos la mucosa tiene un epitelio estratificado plano. Entonces ustedes ya lo tienen que tener bien en claro. ¿Sí? Pero bueno, después cualquier cosa les vamos a avisar, ¿sí? Si esto entra o no entra en el examen. Creemos que no. Pero nunca se sabe. ¿Sí? Bueno, con respecto a los demás temas, díganos si tienen dudas o quieren preguntar algo, o todavía tienen que estudiar. ¿Cómo andan? Bueno, también tienen las vacaciones. Tenemos que organizar las clases de repaso, son 2. No sé si vamos a dar 2, 1, media. Claro, el tema es que la... Ya nos despedimos felices de vacaciones. No, vamos a hacer una cosa. La idea es la siguiente, nosotros no vamos a volver a dar otra vez todos los temas en una clase de repaso. Las clases de repaso básicamente son para que ustedes planteen dudas. Detener la grabación, Mari, que yo no lo puedo hacer. Vamos a hacer una cosa.